Muy buenas tardes, compañeras y compañeros. Vamos a dar inicio a la clase número 3, en el cual vamos a hacer un problema de convección interna forzada, en el cual me dice el problema lo siguiente. Se tiene un tubo capilar de 0,3 metros de largo, con un diámetro de 2,54 por 10 a la menos 3 metros de diámetro interior, ¿no? Fluye agua a una velocidad de 0,2 metros por segundo. La temperatura de entrada del agua al tubo capilar es de 40 grados centígrados, suponiendo que la temperatura media del tubo es de 80, debe ser la temperatura de pared, 80 grados centígrados. Ahora me pide calcular la temperatura de salida del agua. Como se puede observar, el hecho de que temperatura de pared sea mayor a la temperatura de entrada, tendríamos que hablar de un proceso de calentamiento. Al hablar de un proceso de calentamiento, entonces nosotros eh, tenemos que saber identificar el NUSEL que vamos a manejar, perdón. Y para eso necesitamos necesariamente el número de Reynolds. Sabemos que es forzado porque existe movimiento, entonces tiene que hablarse de un Reynolds, necesariamente. Entonces vamos con la solución del problema, en el cual vamos a hacer una metodología. Entonces, como primer paso, perdón, vamos a determinar la temperatura media del proceso de calentamiento. Determinamos, si quieren, ¿sí? Determinamos T media o T de bulto, como lo deben ver también en bibliografía, ¿no ve? El cual no es nada más que T media es T1 más T2 entre 2. ¿Qué me está diciendo eso? La temperatura de entrada más la temperatura de salida entre 2. Entonces, como T2 no tenemos, ¿no ve? Entonces, eh, ese sería el problema, ¿no? Ahorita, como no tenemos la temperatura T2 de salida, entonces ustedes tienen que hacerse el proceso iterativo. Este es un supuesto, el cual, eh, yo voy a decir lo siguiente, que sea T1 más TW entre 2. Entonces, como podrán observar, es 40 más 80, 40 más 80 entre 2. Entonces, acá va a salir 60 grados centígrados, ¿no ve? Entonces, la temperatura media también va a ser, si no ve, T1 más, ahora que T2 ya tenemos, sobre 2. T1 es 40 más 60 entre 2. Entonces, la temperatura de bulto o la temperatura media es de 50 grados centígrados. Entonces, ese sería. Y hasta ahora también, esto también es un supuesto, ¿no ve? No es que sea un valor de la temperatura media fija. ¿Para qué se hace eso? Para posteriormente nosotros tenemos que evaluar propiedades. Evaluamos físicas, como ser densidad a la temperatura media, ¿no ve? Y esto es, ¿para qué? Para el agua. Ustedes tienen que entrar a tablas. Y para convección forzada interna, ¿qué datos se necesita? Se va a necesitar la densidad, la viscosidad dinámica
El coeficiente de conductividad térmica se va a necesitar el PRAN y algo más, el CP. No se van a olvidar, por favor. Entonces, vayamos a tablas, por favor. Bueno, entonces ahí está la tabla de agua. Para 50 grados centígrados tenemos la densidad de 988.1 y eso lo voy a entrar. 988.1 kilogramos sobre metro cúbico. El valor de la viscosidad dinámica va a ser de 0,547 por 10 a la menos 3. 0,547 por 10 a la menos 3 kilogramo metro por segundo. El coeficiente de conductividad térmica es de 0,644. 0,644 watts por metro grado centígrado. El PRAN les va a dar 3,55. El CP puede ser de 4,184, ¿no ve? Pero aquí varía, ¿no ve? 4,181, 4,181 kilojoule por cada kilogramo grado Kelvin o grado centígrado, ¿no ve? Entonces, de esa forma. No creo que haya dudas de esta parte porque es una simple lectura. Van a tener mucho cuidado. En otras tablas está con, acá, ¿no ve? En la parte superior está por 10 a la menos 5. Entonces, tengan cuidado con eso. Tienen que saber leer. Cualquier tabla que manejen es similar. Tablas del eh, Incropera, Holman, igual nomás es. Listo. Una vez que ya tengamos entonces las propiedades, ahora sí vamos a encontrar el coeficiente que me permite determinar en qué intervalo de Reynolds voy a trabajar. Entonces, vamos con eso. El Reynolds. El número de Reynolds para convección forzada interna es densidad, velocidad por un diámetro equivalente sobre la viscosidad dinámica. Entonces, densidad, velocidad por un diámetro interno y no creo que haya dudas de eso, ¿no ve? Entonces, hasta ahí vamos bien. Ahora, la densidad, 988.1 kilogramo sobre metro cúbico por la velocidad es 0,2 por si acaso, me da el dato. 0,2 metros por segundo. El diámetro es 2,54 por 10 a la menos 3 metros. 2,54 por 10 a la menos 3 metros. Y la viscosidad dinámica es 0,547. 0,547 por 10 a la menos 3 kilogramo, kilogramo metro por segundo. Entonces, ahora ustedes tienen que ser capaces de anular unidades, ¿no ven? No hay donde perderse ahí. Metro cúbico se va a ir, segundo también se va a cancelar, segundo, listo. Entonces tiene que quedarme adimensional. No puede quedarme con unidades, si no, ahí estamos en problemas. Si ustedes hacen ese cálculo rápidamente, 288.1 por 0,2 por 2,54 por 10 elevado a la menos 3.
7.547 por 10 elevado a la menos 3 también. Y obviamente pueden anular si quieren. Acá no ven, no hay problema. Les va a dar 917,65. Y el régimen es menor a 2100 o 2300, ¿no? Entonces estamos hablando de un régimen laminar, ¿no ve? Entonces no podemos hablar de turbulento porque eso es ya mayor a 10.000, ¿no ve? Tampoco estamos en transición. ¿Qué tal si les diera un régimen, por decir, de 3000? Entonces ustedes tienen que irse al régimen combinado. No sé si haya, pero como en OP1, hacían la aproximación, ¿no ve? Si digamos está 2100, entonces a 3000 lo puedo llevar al régimen laminar, digamos. Ahora digamos que me da 3800, digamos, ¿no ve? Entonces ahí a 880, yo qué sé, al régimen turbulento se está aproximando, ¿no ve? Hagan entonces esa consideración. Listo, ok. Entonces ya hemos encontrado. Una vez que ya tenemos el Reynolds, la clave está ahí. Vamos a hacer el cálculo del H convectivo. Y el H convectivo está en función del Nusselt. Entonces nosotros tenemos que plantear un Nusselt. No tenemos un Nusselt, ¿no ve? Entonces vamos a irnos a las tablas del eh, Yunus. Bueno, entonces si ustedes revisan las tablas del Sengel, van a encontrar la ecuación del Nusselt para un régimen laminar. Hay por si acaso tres. Yo creo que no deben diferir mucho, la verdad. Ustedes intenten, a ver, traten de tomar en cuenta lo que dice la ecuación, ¿no ve? El intervalo de Pran, ¿no ve? Entonces, hay una más por si acaso. Hagan la prueba, a ver. Yo creo que no debe variar mucho. El Nusselt no puede variar mucho en el sentido de las ecuaciones empíricas, porque uno u otro es semejante, digamos. Bueno, entonces ahora yo voy a hacer uso de esta ecuación, en el cual toma en cuenta una diferencia apreciable, o en caso, digamos, de que no fuera, esto se va a hacer uno, ¿no ve? No hay tanto problema con eso. Solamente es como un factor de corrección, por decir. Entonces, yo voy a tomar en cuenta esa ecuación, en el cual me dice 1.86, lo voy a adaptar a mi problema, ¿no ve? Por Reynolds por el Pran. Vamos a necesitar Reynolds, Pran, por el diámetro sobre la longitud, todo elevado a la 1/3, por viscosidad del bulto sobre la viscosidad W, yo voy a llamar, porque para nosotros es temperatura de pared, ¿no ve? Ahí está, elevado a la 0.14. Y cumple el intervalo de Prandtl, claro, de nosotros es 3,55. Entonces estaría en el rango, ¿no ve? ¿Qué más? La viscosidad hay que evaluar. Para ver también eso hay que ver, ¿no? Bueno, entonces a ver rápidamente, yo voy a evaluar viscosidad sobre mu W. Nosotros teníamos la viscosidad de bulto, por si acaso hemos quedado desde el inicio que para convección forzada interna es eso, ¿no ven? Esa igualdad existe. Entonces, 0,547 por 10 a la menos 3, 0,547 por 10 a la menos 3. Las unidades, ya saben, kilogramo metro segundo sobre la viscosidad de pared. Nosotros sabemos que la viscosidad W no es nada más que evaluar a la temperatura de pared. Si ustedes van a tablas, la temperatura de pared es 80, por si acaso. 80.
Eso también por si acaso considera esta ecuación. Es para temperaturas de superficie isotérmicas esto, por si acaso. Cuidado que mezclen cuando es con flujo de calor variable, es distinto. Eh, Algo más tal vez que aclarar. Repasen un poco sus comentarios, ¿no ve? De cada ecuación, cuando utilizar, ¿no? Eso sí. Si van a tablas, van a encontrar 0,355 por 10 a la menos 3 kilogramo metro por segundo. Y si hacen ese cálculo correspondiente 0,547, 355, entonces acá hay una variación apreciable. ¿Está? Por favor, si quieren verificarlo. 0,355. Entonces, les va a dar 1,541. ¿Eso qué me estará diciendo? Que no son iguales, ¿no ve? Si me puede dar 1, ahí sí, ¿no ve? Digamos, medio que no puede cumplir. Pero aquí me da un intervalo, ¿no ve? Si tu viscosidad de bulto sobre la viscosidad de pared se encuentra en el intervalo de ese valor y 9,75, entonces puedes usar la ecuación, dice, ¿no ve? Entonces, claro que sí, cumple, ¿no ve? Entonces no hay donde perderse ahí. Entonces, con más razón, esto ya lo teníamos por si acaso, ya está. Entonces, de esa forma, yo voy a hacer el cálculo rápidamente. El Nusel no es nada más que 1,86 por Reynolds. El Reynolds teníamos 917,65. 917,65 por el PRAN. El PRAN era 3,55. 3,55 por el diámetro. El diámetro es 2,54 por 10 a la menos 3. Si todo está correcto, las unidades no tienen que fallar, ¿no ven? Eso ya saben. Acá está en metros. Y en el denominador, ¿quién está en metros? La longitud, ¿no ve? Entonces no hay problema, porque el Pran y el Reynolds no tienen unidades. La longitud de 0,3 metros, 0,3 metros, todo elevado a la 1/3 por mu, que la relación me da 1,541, todo elevado a la 0,14. Hagan ese cálculo respectivo. Hasta ahorita, por si acaso, no he mencionado cómo van a encontrar la temperatura T2 de salida, pero al final lo voy a hacer. Estoy cambiando un poco de metodología. Obviamente antes hubiera colocado la ecuación, ¿no ves? ¿Cuál ecuación? Y ahí. Pero es igual, nomás. Hagan ese cálculo, por favor. 1,86 por 917,65 por 3,55 por 2,104 por 10 elevado a la menos 3. Ya está. Dividido entre 0,3. La 1/3, todo por 1,541 elevado a la 0,14. Les va a dar 5,97. 5,97. El Dussel es 5,97. Y nosotros sabemos que esto es H convectivo por el diámetro equivalente sobre el K.
El H convectivo, por tanto, es 5,97 por, por el K. El K para nosotros es 0,644. 0,644 watts por metro grado centígrado. El diámetro equivalente es el diámetro nada más, que es 2,54 por 10 a la menos 3 metros. Si hacen ese cálculo por 0,644 dividido entre 2,54 por 10 elevado a la menos 3, les va a dar 1513,778, nos lo voy a colocar. Watts metro cuadrado grado centígrado. Entonces, todo esto lo que hemos hecho es para encontrar el H convectivo, ya que no se tenía en este proceso de calentamiento el sentido de la transferencia de calor era así, ¿no ve? Y lo hacía de esta forma. Entonces, cuando uno analiza desde el punto de vista infinitesimal, ¿qué cosa? Un elemento diferencial de volumen. Entonces, se habla de un delta de Z. Y ahí hay que tomar en cuenta el calor convectivo, el calor entálpico, entonces, y eso no lo voy a hacer. Pero más o menos, ¿a qué me refiero? Hay que tomar en cuenta la entalpía específica en Z, digamos, o dirección X, vamos a agarrar, no, pues no hay problema en eso. Si alguien se hace lío en eso, perdón. Entonces, este que sea para mí delta de X, este que sea en X, y la salida entalpía en X más un delta de X. Y también de los lados, ¿no ve? De la forma lateral, entra un calor. Y ese calor no es nada más que el calor convectivo, pero lo hace de forma de diferencial. Si alguien quiere hacer de esa forma, puede hacerlo. Pero la idea es que al final va a llegar a un modelo matemático. Ese modelo matemático ya lo hemos visto más antes, es nada más que TS, o en este caso T2. Yo quiero que sea igual a la siguiente ecuación. Si ustedes buscan en las tablas de Engel, van a encontrar, ¿lo ven? Y vamos a manejar esto de acá. T de salida menos T de salida. Bueno, no es salida por si acaso, es de pared. Este es salida por si acaso. T de pared menos temperatura de entrada por el exponencial de E a la menos el H convectivo por un área lateral sobre el flujo másico CP. Entonces, solamente para procesos iterativos, entonces ustedes pueden aplicar esta ecuación. Procesos iterativos, iterativos de convección interna forzada. Cuando la temperatura T2 o la temperatura de salida no se tiene, ahí pueden aplicar. ¿Está bien? ¿Qué más? El flujo másico, ustedes ya saben, es densidad, velocidad por el área transversal. Densidad, velocidad, pi cuartos de diámetro al cuadrado. No se van a olvidar eso. Es esta área. Está claro si quieren.
Lo voy a hacer con otro colorcito. Ahí está. Es esta área transversal. Entonces, si quieren por separado, pueden calcularlo, no hay problema. La densidad ya lo tienen. Teníamos este valor evaluado. Es 988.1. 988.1 kilogramos sobre metro cúbico. La velocidad es 0.2 metros por segundo. Pi cuartos de 2.54 por 10 a la menos 3 al cuadrado. Ahí está. Entonces, 988.1 por 0.2 por pi dividido entre 4 por 2.54 por 10 elevado a la menos 3 todo al cuadrado. Entonces ustedes hagan la previa verificación, una vez, del valor que tienen que obtener, pero les va a dar 1.001 por 10 a la menos 3 kilogramo por segundo. No hay donde perderse ahí. 1 por 10 a la menos 3. Entonces, en esta ecuación, esta va a ser la T2 corregida. Es la única ecuación, por si acaso, que me permite determinar la temperatura de salida de cualquier sistema. Puede ser de un ducto circular, como en este caso, cuadrangular, rectangular, elipsoide, no sé. Elíptica sería, ¿no? No elipsoide. Entonces, la temperatura T2, por tanto, evaluando en esta ecuación, la ecuación para iterar, T2 es igual a TW, temperatura de paredes, 80 menos 80, también, menos T1 es 40. 40 por el exponencial de menos el H convectivo. El H convectivo ya lo teníamos, por si acaso, es de 1513,78. 1513, perdón, 78 watts por metro cuadrado. 1513,78 watts por metro cuadrado. Por el área lateral. Área lateral es el área que envuelve, ¿no ve? Ahí está, toda esta área. Entonces no hay dudas de eso, ¿no ve? Entonces, pi por 2.54 por 10 a la menos 3 por L. El L es 0.3 por si acaso. Todo esto se va a volver en metros. Entonces, L 0.3 está bien. Listo. Acá, como observarán, se estaría cancelando. ¿No ven? ¿Qué más? 1513 ya está, entonces está. En el denominador es flujo másico. El flujo másico ya lo hemos calculado por separado para no estar escribiendo grande, ¿no ve? 0.001 por 10 a la menos 3 kilogramo por segundo por CP. Entonces, nosotros sabemos que el CP, otra de tabla es 4.181. 4.181. 4.181 joule por cada kilogramo. Ese kilo del numerador lo he hecho perder por si acaso. A ratos también, la mayoría también se confunde en eso también. Se cancela y
watts se va a cancelar. ¿Y qué más? Ah, me falta por si acaso, aquí me he olvidado, ¿no? Estaría incompleto las unidades de este, con este se va a cancelar. No tiene que quedar unidades por si acaso. Eso ha sido un error mío, ¿no? 80 menos 60, no, 40. 40 por el E 1513.78 por pi por 2.54 por 10 elevado a la menos 3 por 0.3. 2.54. Listo, una vez que ya tengan el valor. 3181. Un ratito, no sé qué pasa con mi calculadora. Ah, tengo un problemita acá. Listo. Les va a dar eh, el valor de 63.17 grados centígrados. No estamos tampoco muy lejos del valor que hemos iterado, ¿no ve? Ustedes pueden darse, por decir, T2 50, 70. Igual les va a dar, no va a haber mucho error. Hagan a ver otro proceso iterativo de vuelta. Ahora su T2 supuesto va a ser de 63, ¿no? Pero no va a ser tampoco muy cambiante. Les va a dar, por decir, 63.01, yo qué sé, poquito. Lo bueno de estos procesos de iteración es que esta ecuación, digamos, es muy correcta, digamos. Tiene un margen de error muy bajo. ¿No ve? Entonces, esta sería la temperatura 2 que nos estarían pidiendo. Y posteriormente ustedes pueden calcular el flujo de calor por si acaso. El H convectivo, el área lateral, ¿no ve? Temperatura de pared menos temperatura media. Esa forma o la diferencia media logarítmica acá pueden aplicar, también va a ser casi similar. La más correcta sería la DMLT, la diferencia media logarítmica, o también hacer uso de el calor sensible, que va a ser flujo másico CP T2 menos T1, ¿no ven? Delta de T positivo tiene que ser. Entonces vean también otros casos, otros problemas. Si tienen alguna duda, también me lo hacen saber al WhatsApp. Vean las ecuaciones que estoy utilizando. Siempre en convección es incógnita H convectivo. Por eso es que tal vez lo primero que hice es calcular eso. De ahí analizar, ¿no? Ver qué ecuación voy a utilizar. O bien planteaban antes la ecuación y de ahí analizar, ¿no ve? ¿Qué tenemos? Flujo másico, CP, área lateral. Me falta H convectivo, entonces van a tener que encontrar el H convectivo. Entonces, eso es por esta clase y nos vemos en otro video. Se cuidan.